una alta heredabilidad significa que mucho de lo que yo observo se debe en parte genética. Entonces, ya tengo un poder de decisión. Cuando yo voy a invertir para mejorar este carácter, me concentro en la parte genética. Compro mejores energías, selecciono mejor los reproductores, invierto más para poder escoger los mejores reproductores, porque yo sé que el carácter es muy heredable, me concentro en la parte genética. Pero si tengo un carácter que quiero mejorar, pero de lo que yo observo del carácter, mucho es la parte ambiental, significa que hay baja heredabilidad, ¿no? Es más el efecto ambiental. Entonces, ¿en qué invierto? En la instalación, su comida, el manejo sanitario, en la parte del padre, ahí es donde voy a trabajar más. Entonces, saber cuánto de heredabilidad tiene un carácter te permite decidir si le doy más fuerza e inversión a la parte genética o si me concentro más en la parte ambiental. Ese es un criterio de decisión que ustedes imagino que están sacando para su trabajo encargado de los bovinos de carne, ¿no? Ya habrán elegido caracteres y habrán dicho, ¿y ahora qué carácter voy a utilizar? Ah, ya, concéntrate en los que tienen buena heredabilidad. Es un criterio muy importante para poder escoger caracteres que quieres mejorar genéticamente. Si es un carácter que genéticamente no tiene mucha heredabilidad, pues concéntrate ahí más en la parte ambiental. Tu plan de mejora genética se va a centrar en caracteres que más te van a interesar. Por eso le dicen plan de mejora genética. Me concentro en lo que genéticamente son más importantes, que justamente tiene que ver con una buena heredabilidad. Miren, por ejemplo, este carácter en estatura. Hemos dicho que caracteres morfométricos normalmente tienen valores altos de heredabilidad. Pero en Israel, donde el ambiente es muy difícil, miren cuánto estaban aceptando. Muy poca heredabilidad, 17%. Pero en Holanda, 62% se dispara, porque las condiciones son mucho mejores. ¿Ven la diferencia, no? Ahí podemos ver cuánto está afectándose. Si soy en Israel y estatura tiene 17%, ya, acá en Israel me concentro, si yo quiero mejorar estatura, me concentro en la parte ambiental, buena alimentación, el destete, etc. Pero si estoy en Holanda, ya, mira, ve, acá me concentro y invierto más en la parte genética, cambio mi estrategia. ¿Se dan cuenta? Esta es la utilidad que damos a la heredabilidad. En el sentido estricto, la heredabilidad mide la proporción esperada de las diferencias de rendimiento que son debidas a efectos genéticos aditivos. Ahí está. ¿Cuánto de la diferencia, las varianzas, son de rendimiento con respecto a la parte aditiva? Entonces, proporción observada de diferencias fenotípicas, acá está, observables que son causadas por diferencias en el valor genético aditivo. Esa es la fórmula de heredabilidad. Varianza aditiva entre varianza fenotípica. Por ejemplo, ¿qué significa una heredabilidad del 60% o 0.6? Significa que el 60% de las diferencias observadas en rendimiento podría, y pongo en rojo podría porque esto es una probabilidad, no es todo seguro, es 60% de probabilidad. Está relacionado a las diferencias en el mérito genético aditivo de los animales para ese carácter. Significa que hay un 60% de probabilidad de que lo que estoy observando se debe a la componente aditivo. ¿Y de qué depende esa diferencia en el mérito genético aditivo? Pues depende de la cantidad de alelos o genes para el carácter, caracteres poligénicos, la frecuencia de esos alelos, ¿se acuerdan que el vehículo vimos la semana pasada? Y la magnitud del efecto de cada alelo. ¿Se acuerdan que cada alelo valía más 10, más 4, más 10? Eso acá afecta este componente aditivo. Está aquí. Eso ya hemos visto la semana pasada. Ya hemos estudiado toda la hora y media de clase para justamente ver esta partecita. ¿Ok? Esto ya se quedó grabado, ya lo conocemos perfectamente cómo afecta todo esto a la diferencia en el componente aditivo. Pero como sé que le gusta la estadística, también yo puedo evaluar la heredabilidad a través del coeficiente de relación. Y aquí entramos a la parte más interesante. Si yo les doy como dato varianza aditiva y varianza fenotípica de un carácter en una población, listo, calculo la heredabilidad, se acabó la clase. Muy fácil, ¿no? Nada de fácil en esta vida. Normalmente, yo lo que voy a tener en una población no son las varianzas exactas. En una población lo que vamos a tener es rendimientos. De una población yo tengo de cada animalito su peso vivo, su peso de bistec, su producción de leche, su peso de lana. De cada
animal voy a sacar, de cada uno voy a sacar su rendimiento. Así, voy a juntar de los padres, de los hijos, de los nietos y así. Pasan las generaciones y saco toda esa información. La voy a obtener. Se supone que lo van a obtener, por eso registro los animales. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y con toda esa información, cómo yo puedo calcular también la heredabilidad? Bueno, la calculamos a través del coeficiente de regresión. ¿Se acuerdan la ecuación de la recta? A ver, igual, ok. Chicos, la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? A más B por X, ¿no? Esa es la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan qué cosa era B? B es lo que conocemos como coeficiente de regresión. Ese es el valor de B, ese es el coeficiente de regresión. El A, ¿se acuerdan que era la constante o también llamado intercepto? Y el Y y el X son nuestras variables. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿El Y o el X? ¿Cuál es dependiente? ¿Cuál depende de quién? ¿Ah? El Y, ¿no es cierto? Depende de las otras. Entonces, esta de acá es mi variable dependiente y el X es mi variable independiente. Esas son las partes de la ecuación de la recta, ¿no? Algo que ya conocemos por estadística. ¿Qué es lo que nos interesa? El coeficiente de regresión. Este es el que más me interesa. ¿Por qué? Porque el coeficiente de regresión nos dice cuánto cambia la variable dependiente, o sea, Y, por cada unidad de cambio en X. Entonces, el coeficiente de regresión me dice cuánto cambia Y por cada unidad de cambio en X. Eso es coeficiente de regresión. Ese es el concepto estadístico que ya conocemos, ¿no? Porque eso fue el ciclo anterior. Entonces, si conozco ese concepto, también yo voy a saber que la heredabilidad mide el cambio esperado del médico genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. Eso también es heredabilidad, un término más matemático. Si se dan cuenta, esa definición es muy parecida al coeficiente de regresión, muy parecida. Por lo tanto, voy a utilizar ahora la obtención del coeficiente de regresión para también obtener la heredabilidad. Pero acá, ¿qué tengo? Acá lo que voy a tener es justamente ver cómo se hereda de los padres a los hijos, el rendimiento. Entonces, ¿quién es la dependiente? ¿El rendimiento de los padres o el rendimiento de los hijos? ¿Quién depende de quién? ¿El rendimiento de los padres depende de cuánto rinden los hijos? ¿O el rendimiento de los hijos depende de cuánto rinden los padres? Los hijos dependen de los padres. Entonces, el rendimiento de los hijos va a ser el Y. Y el rendimiento de los padres va a ser el X. Listo. Ya tengo ahí nuestros rendimientos. Ya sé quién es Y ya sé quién es X. Con esta información ahora voy a calcular el coeficiente de regresión de un carácter en una población. Y para eso tengo diferentes métodos. Tengo acá diferentes métodos para calcular el coeficiente de regresión que nos permite calcular la heredabilidad. Tengo la regresión del rendimiento de los hijos sobre el promedio de ambos padres. Tengo la regresión del rendimiento de los hijos sobre uno de los padres, puede ser papá o mamá. Regresión de hijos sobre madres dentro de padres, es una regresión anidada. Correlación entre medios hermanos, correlación entre hermanos enteros, y el más utilizado y recomendado es el modelo animal, porque utiliza modelos univariados, multivariados, multivariados de medidas repetidas y modelos mixtos. Por si acaso, no se asusten, aquí en este curso solamente vamos a ver este y este, nada más. Las tres más fáciles. Las demás son modificaciones mucho más complejas, pero lo que yo quiero que entiendan son estamos acá con la de correlación de medios. Nada más. Ya la de regresión anidada, la de correlación de modelos enteros o modelos animales, ya es para parte de un curso más avanzado que algún día yo espero que se dé, que es mejoramiento genético avanzado.
pero como nadie lo pide hasta ahora, todavía no puedo abrir. Entonces, algún día alguien lo pedirá. Necesito por lo menos 10 víctimas para que se abra el cursito. Bueno, no sé si algún día se dará. Vamos a ver. Ya hace años que no estoy mandando, pero no hay víctimas. Entonces, en el caso de que estén interesados en estos métodos, ya más adelante ¿no? Vamos a poder ver esas metodologías nuevas. Entonces, entramos con la primerita, la regresión del rendimiento de los hijos en promedio de ambos padres. O sea, ¿qué necesito para ese caso? Necesito rendimiento de papás, necesito el rendimiento de mamás, promediamos y lo regresionamos con el rendimiento de sus respectivos hijos. Esa información se necesita. Bien, entonces aplicamos mi regresión. Y la regresión es una fórmula que ustedes ya conocen, está. La regresión del fenotipo de los hijos con respecto a la parte adictiva de los padres se calcula de esa forma. Por si acaso, eso también es algo que ya conocen. Coeficiente de regresión, sigo subiéndolo, es covarianza de esos dos, que es la parte adictiva y la parte fenotípica, entre la varianza fenotípica. ¿No? Eso es coeficiente de regresión. Pero hace un momento que les dije que la parte fenotípica ahora es la suma de qué cosa. Lo que es en el asterisco es aditivo más ambiente. Entonces, esto se convierte en covarianza de la parte aditiva y la parte fenotípica ahora es aditivo más ambiente sobre la varianza fenotípica. Ya está. Ya lo pude desdoblar. Pero como sé que es covarianzas, este multiplica de acá y este multiplica de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora se convierte en covarianza aditivo-aditivo más covarianza aditivo-ambiente sobre varianza. Así va a quedar la ecuación. Pero la semana pasada, ¿qué habíamos dicho? Cuando tenemos la covarianza en animales domésticos, la covarianza entre la parte genética y la parte ambiental en animales domésticos, ¿cuánto valía para nosotros? Cero, ¿no es cierto? Pues ya hemos aprendido el por qué. Entonces, y cero. Y la covarianza de aditivo con lo mismo, se llama a cuadrado, ¿no? Entonces se convierte en varianza aditiva. Y abajo va varianza fenotípica. Por lo tanto, esto ya es heredabilidad. Entonces, heredabilidad es igual directamente al coeficiente de regresión. Entonces, ya tenemos mi primera formulita. Heredabilidad es igual a B. De frente hay un coeficiente de regresión y tenemos el valor de heredabilidad. Directo me va a salir en este caso. Y como ustedes saben calcular regresión, porque fue estadística, al toque sale todo. Ya tengo una información de papás y de los hijos, entonces ya puedo calcular mi coeficiente de regresión. Eso tenemos una gran ventaja. Ahora tenemos calculadoras científicas que lo hacen al toque. Si saben usar su calculadora científica, en buena hora. Tienen ahí para hacerlo todo en segundos. Pero si no saben usar su calculadora científica o tienen una calculadora antigüita por sus años y no quieren gastar tanto, ok, tienen ahí su fórmula para calcular el coeficiente de regresión. No sé, el que quiere utilizar esta fórmula, yo nunca la utilizo, ni entiendo tampoco. Pero allá ustedes es más artista, en el examen, si no saben usar su calculadora científica, ahí está la forma manual de calcular el coeficiente de regresión. Pero en la práctica nadie hace esto, ¿no? Ya, la calculadora te lo da todo, tenemos esa gran ventaja y facilidad. Entonces, ya sé cómo calcular el valor de heredabilidad a través del coeficiente de regresión. Pero no queda ahí. Siempre cuando calculamos la heredabilidad, esto siempre se acompaña más o menos una desviación estándar. Siempre va acompañado de su desviación estándar. También se le llama error estándar, por si acaso, ¿no? Es lo mismo, error estándar o desviación estándar. En realidad, se conoce acá por lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo puedo calcular esta desviación estándar o el error estándar? Pues muy fácil. Si yo quiero la desviación estándar de la heredabilidad, pues calculo la varianza de la heredabilidad. Porque si yo tengo fuerzas y le saco su raíz, obtengo la desviación estándar, también llamado error estándar. ¿Y cómo calculo la varianza de la heredabilidad? Acá está. Ahí está su fórmula fácil de memorizar. Varianza de la heredabilidad será 4 por 1 entre n menos 2
2. ¿Qué cosa será n? Es el número de pares de datos. O sea, tengo datos de padres con hijos, otro dato de padres con hijos y otro par de datos de padres con los hijos. Entonces, ese par de datos, eso es el n. ¿Qué cosa será ese cuadrado de y? Es la varianza de los hijos. Ese cuadrado de x es la varianza de los padres. Y el b, obviamente, coeficiente de regresión, es el valor al cuadrado. ¿Qué está logrando? En este caso, tenemos ya el valor de b que se eleva al cuadrado. Solo lo sacamos a través del coeficiente de regresión. Y una vez que tengo esto, saco su raíz y obtenemos la división estándar el error estándar de los y. Entonces, para poner una sola, vamos a poner acá el error estándar o división estándar sería igual entonces a todo raíz de, estoy haciendo esta acá, ¿no? Raíz de 4 por 1 entre n menos 2 por s cuadrado de y entre s cuadrado de x menos el b cuadrado. Ahí tenemos entonces la forma de estimar la desviación estándar o error estándar de la heredabilidad. Entonces ya tengo ahí cálculo de la heredabilidad, cálculo de su división estándar, listo, ya calculé todo con eso. Siempre en la práctica, cuando se pide estimar la heredabilidad, también se pide estimar su error estándar o desviación estándar. Bien. Entonces, para que quede bien claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo es que se calcula esto? Calculadoras listas. Yo tengo acá 8 líneas de conejos de raza neozelanda, o sea, tengo 8 pares de datos. Y tengo acá datos muestrales de peso a la edad del mercado, que es el peso de X. Tengo acá peso de los progenitores, miren, conejo y coneja por medio, conejo y coneja por medio, acá tengo los progenitores. Y acá tengo sus respectivos hijos, la progenie. El promedio de los gazapos de esta pareja. Tengo sus promedios. Tengo ahí los rendimientos, los hijos es el Y, los padres es el X. Me piden hallar la heredabilidad y el error estándar. Ya, ok. Como tengo un peso anual de padres y de los hijos, ya sé perfectamente que debo calcular el coeficiente de regresión, porque el coeficiente de regresión es igual a la heredabilidad, directo sale. Entonces, a ver, por favor, calculen la heredabilidad. A ver, el que no sabe usar calculadora científica me dice ahorita para ayudarlo. Este es el momento en que yo les voy a ayudar. Calculen, a ver, tiene 5 minutos para calcular el coeficiente de regresión y con eso tenemos el valor de heredabilidad. ¿Cuál es la fórmula esta? A ver, La B. modo. ¿Esa es la fórmula? ¿Seguro? Ya, tú quieres A más B, ¿cierto? Después de la recta, A más B. Ingresa los datos. Bien, ahora reglas que no saben ingresar los datos. Esa es nueva. A ver. Vamos. Ya, idénticas desde acá. Selecciona ahí. Ya, dos variables. X, Y. Ya, borra eso y coloca los valores que. A ver. ¿Qué significa? Esta es nueva. ¿Y cuándo será esto? Ni yo sé que será esta. Debemos ingresar la información. Está en estadísticas. Acá está. Significa.
Creo que ya se pueden introducir los datos. A ver, vamos a probar ya. 2.2. Ahí está. Y se supone que ahí está el nombre de datos. Ay, no, no se puede. No sé cómo usar eso. Tienen que averiguarle manual. ¿Cómo hacer? Ese es antiguo, ¿es eso? Esa es. A ver, ¿cuántos son? ¿Tú se puede hacer? A ver. No, ¿qué? Coeficiente de regresión es de frente a la heredabilidad, no hay que llevar al cuadrado. Ya salió uno ya. A ver, arriba. Sí, para modificar no había que seleccionarlo por acá. Hay que seleccionarlo por acá, pero no sé qué. Sí, no seleccionarlo por acá. Mira esa cosa. No hay nada. Este de acá es la varianza de errores. Esa es su raíz. A ver, ¿qué salió por acá? Tampoco. Porque eso sí. Sí, a veces se pone acá primero y acá tienes que poner los datos recién. A ver, ponemos cómo está. Pero él puso una coma. No sé eso como que. Eso es un pico. ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Acá? ¿Salió? Ya. Y luego recién puso los datos. 2.2. Ah, ya. Entonces acá. ¿Es el pi? Ah, está lo que. Ahí está. Recto, es bonito. ¿Tú quieres que más de X? Es el B. Vale. Bien. En esta figura hace. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Pero de ahí 16 datos. Son solamente 8 de X y de Y. Tiene que colocar en X los datos y en Y los datos. ¿Ya? ¿Salió? ¿Descifraron cómo era? Ese sí es más fácil. Ese sí es fácil. ¿Cómo? Este acá es modo estadísticas 2 A más BX2. Ya ingreso los datos. En frecuencia no ponga nada, solamente XY, nada más. Bien, ¿salió no? ¿Cuánto le salió su coeficiente de regresión? 0,696. ¿No? Este es su coeficiente de regresión. Por lo tanto, este va a ser el valor de heredabilidad. 0,696. Ah, sí. Ya, a eso vamos. Ahora vamos a hallar el error estándar. Como ya tengo acá la fórmula, ahora vamos a hacerlo bastante aplicado con la información que ya tenemos en la calculadora. La calculadora científica tiene la ventaja de que igualamos datos. Entonces, debo aplicar esa formulita. Ok, en este ejercicio, ¿cuánto vale n? 8, correcto. N vale 8. En ese ejercicio, ¿cuánto vale b cuadrado? El 0.696 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto le va a salir?
Aquí estoy ya como datos para ayudarlos, pero se supone que ustedes tienen que calcularlo. Como tienen ustedes en su calculadora ya los datos, ahora en lugar de pedir regresión, pídanle varianzas. Eso que saca son varianzas de Y y varianzas de X. Pero ojo, mucho cuidado, son datos muestrales, por lo tanto debo calcular varianzas muestrales. Las calculadoras te calculan varianza muestral o varianza poblacional. ¿Cuál vas a utilizar? Pues la que te diga el enunciado. Como acá pide muestrales, calculan varianza muestral. Alguien va a ver, el que no se usaba, me aviso para ayudarme cómo calcular varianzas muestrales. ¿Y ya está? Ya, vuelve a los datos. Ya, ahora igualdad de X, creo que le hice para ¿cuál tienes varianza? Mira, ya, el S cuadrado de X, 0.021, ahí está, 0.021. Y más abajo está el S cuadrado de Y, que te da esa. En esa calculadora te da doyito, cuartelito. Es mucho más práctico. Dime, a ver. Ya, vuelve a notar. No, en este caso es OPT. Ya. OPT nuevo. ¿Cuál es la variante? Ahí está. Ese cuadrado de X, 0.021, ahí está. 0.0. Si baja más, está el cuadrado de Y. Baja más. Ahí está. Este cuadrado de Y es 0.014, 0.014. Ya te lo hago. Varianzas 4. ¿Cuál es S de X? Ahí está. S de X. El 4. Igual. Queremos el cuadrado. Ya, igual. 0.021. Lo mismo con Y. H, 1, varianza de Y es 7. Igual. Y el cuadrado. Igual. Ahí está. 0.0. Muy bien. ¿Otro más? Ya, descifraron esa. No sé cómo será. Es antigua, es esa. ¿De quién será? Ni idea, profesor. Hay que ver el manual de ese, cómo es la parte científica. ¿Cómo será? Acá no dice, ¿segura? Acá debe decir. Operación. Ah. Creo que no tiene regresión. ¿Cómo calcular el S cuadrado de Y? Ya saben ustedes cómo calcular el S cuadrado de X. ¿Salió acá? Ya, perfecto. Ahora ya sabemos la estimación de la heredabilidad y también la estimación del error estándar. Este de acá es el primer método. Segundo método, regresión del rendimiento de los hijos con respecto a uno de los padres. Ya no entra acá el promedio de ambos padres, ahora entra solamente uno de ellos. Para este caso, ¿qué necesito? Necesito información de uno de los padres, en este caso, el rendimiento del papá y el rendimiento de los hijos. Normalmente se trabaja aquí con el macho, con el papá. Lo más atractivo para este caso es hacer la regresión de rendimiento con uno de los padres. En este caso es más recomendable con el papá. ¿Por qué no la mamá? Hay una razón lógica. Si nosotros tenemos a una madre con su rendimiento y hacemos la regresión con los hijos, lo que vamos a tener es un efecto que le da la madre sobre los hijos que se llama ambiente maternal. Y eso altera el dato final. ¿Por qué? Imaginen ustedes que estamos hablando del carácter de peso en estética y quiero relacionar el peso en estética de los hijos con el peso en estética de la mamá. Muy bien. Entonces, yo podría hacer el cálculo, la matemática no falla ahí, o sea, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero no está correcto porque la mamá, desde que las crías nacen hasta que se destetan, ¿qué hace la mamá con los cachorros? Los cuida, les da de lactar, los acicala, los limpia,
si se orinan los limpia, si defecan los limpia, les da calor, les da amor de madre, si se pelean los separa, ¿no? Eso hace siempre la madre con las crías. Cuando hacen la regresión va a aparecer que no es muy justa esa comparación, porque hay un efecto ambiental ahí. Entonces la madre altera esa información. En cambio, ¿qué hace papá? Papá no hace nada, ¿no? Papá, o sea, dio el ligamento, dio el espermatozoide y ahí quedó, ¿no? Después, al final, la mamá es la que está cuidando las crías hasta el deseo del papá. Bien, gracias, no se preocupa, luego que denunciar por alimentos, no pasa nada con el papá. Entonces, el efecto papá con los hijos, el parecido es netamente genético. Por esa razón es más útil trabajarlo con el papá en animales domésticos. Pero no es en todos los casos. ¿En qué casos tanto papá como mamá cuidan igual a los hijos? ¿En qué especie? Aves, por ejemplo, ¿no? Tanto papá como mamá alimentan bien el polluelo. ¿Han visto los pingüinos? Cuidan el huevo, cuidan el polluelo los dos, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tanto papá y mamá trabajan igualito. En el caso de peces, en el caso de algunos peces, el papá es el que cuida más a los hijos que la propia mamá. ¿Se acuerdan de Nemo? ¿Quién cuida a Nemo? El papá, ¿no es cierto? Bueno, también que la mamá murió y pero la cosa es que al final es el papá que está influenciando el ambiente sobre el hijo. El caballito de mar, lleva el papá los huevos. El papá es el que tiene los huevos para que luego ya lo eclosione y mantiene las crías. Bueno, por un tiempo mantiene las crías. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Entonces, cuidado, no todo es efecto papá. A veces hay que cambiar a la mamá, o en estos casos, algunas veces es por igual ambos, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien caso por caso, ¿no? Especie por especie. Entonces, ¿cómo calculo la heredabilidad con la regresión del rendimiento de la progenie y con la de papá? Fácil, hacemos la regresión del fenotipo de los hijos con la parte aditiva del papá. No son papas, ya, son papá. O sea que con lo mismo, covarianza fenotipo entre varianza fenotípica. O sea que me van a dar eso, pero miren lo que he hecho acá. Aquí le pongo un medio. ¿Por qué le pongo un medio? Porque solo tengo uno de los padres. Está el componente de papá, falta la mamá, por eso acá comparto solamente la mitad. Pero como yo sé que esta es heredabilidad, o sea que es un medio de la heredabilidad. O sea, heredabilidad entre 2. El 2 pasa multiplicando. Y entonces, ¿a qué es igual la heredabilidad? Heredabilidad es 2 veces la relación de los elementos sobre uno de los padres, que en ese caso es papá. Entonces, ya tenemos nuestra segunda formulita. Heredabilidad es igual a 2B. Listo. Ya tenemos ahí nuestro valor de heredabilidad, que es igual a 2B. ¿Y cuándo utilizo esta? Utilizo esta fórmula cuando tenemos el ejercicio de uno de los padres que lo relacionan con los hijos. ¿Se dan cuenta? Lo único que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de regresión. ¿Y cómo calculo ese error estándar? Pues ya aplico esta fórmula para la estimación del error estándar. ¿Correcto? Ahora sí que ya están muchos y cancheros en su calculadora. A ver, calculen aquí la heredabilidad. Acá tenemos datos de papá, o sea, solo un macho, solo unos toros, y aquí datos de los hijos. O sea, la heredabilidad de aquí será igual a 2B. A ver, calculenla. A ver cuánto sale. Ahora sí, en 2 números tiene que salir, ¿no? Entonces aquí la heredabilidad del carácter peso al año. ¿Cuánto nos sale en este caso el coeficiente de regresión? Y ese coeficiente de regresión lo multiplicamos por 2. El que no tiene calculadora científica, ahí está su fórmula para la estimación de coeficiente de regresión, no creo que nadie lo utilice. Lo mejor es trabajar con una calculadora científica. No, la prueba es solamente que no me da tarea. ¿Cuánto saldrá?
ya lo tienen al toque, menos 2 minutos solo. Al toque sale. Ahí está. Redondeado. ¿Salió? Ah, me dio por 2. No, por 2, no al cuadrado. Mucha gente se equivoca. Les digo por 2 y no sé por qué le llaman al cuadrado. Mucho cuidado. La gente que es un solo caso, he visto varios casos que ya se están equivocando en eso. En lugar de utilizar por 2, lo elevan al cuadrado. O en lugar de elevar al cuadrado, lo multiplican por 2. No sé por qué. Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Bien? ¿Ya salió acá? ¿Acá no te salió? Ya, perfecto. ¿Acá salió? Por 2 ahora. Ya está, salió. No, no pongas nada en frecuencia. Pero ¿cómo hago para que no me pase? Ah, ya, hace. No, hace. Ahora. Están todos, ¿no? Ahora sí, Shift 1. 5 es regresión. El B es 2. Igual. Ya, ahora eso por 2. Ya está. Redondeado eso. Ahí está el B. Y este de ahí multiplícalo por 2. Que va a ser el valor de la utilidad. Ah, para ir a la varianza, claro. En este caso, varianza. En tu calculadora, la S, y poblacional. Esa diferencia que hacer 1. Igual. Es por 2. Y aquí necesito lo de ok, entonces ya hemos calculado los valores de heredabilidad en esta población. Ya lo tenemos. Para que puedan calcular su error estándar en este ejercicio, para este ejercicio, ¿cuánto valdría N? 10. ¿Cuánto valdría B? El B es 0.24 y algo más, ¿no es cierto? Al cuadrado te da 0. Ese B que ayer al cuadrado, ¿cuánto le da? 0.058, ya está. El S cuadrado de Y y el S cuadrado de ¿qué por si acaso? Los de acá para que lo practiquen. Como ustedes ya tienen los datos, así que ustedes solitos ya pueden sacar estos dos de acá. Lo reemplazo y obtenemos el error estándar. Aquí está 0.75. Ese es el error estándar de este ejercicio. Entonces, ya tenemos una heredabilidad de 0.49 más menos 0.75. Ahora bien, vamos a ver los rangos. ¿Cuánto es 0.49 menos 0.75? ¿Cuánto es? 0.49 menos 0.75. ¿Cuánto me da? Menos 0.26. ¿Cuánto es 0.49 más 0.75? 1.24. ¿Se dan cuenta que los rangos de heredabilidad son entre el negativo y pasando a 1?
fuera de lo que esperamos. Les he dicho que no puede ser negativa la identidad y tampoco puede pasar de 1. Entonces, ¿por qué los rangos son tan amplios? Porque tengo muy poquitos datos. Con solamente 10 pares de datos no puedo hacer mucho, te da mucho error. Mira, el error que tengo es 0.75, es elevadísimo. Entonces se supone que debo trabajar con mayor cantidad de datos. ¿Cuántos datos debo trabajar para hacer mi tesis? Mira, a ver, con 10 pares de datos tengo mucho error estándar. Con 100, ya, bajó un poco. Con 5000 recién tengo un error estándar bajísimo, ¿no? 0.03. Lo ideal es 0.01, lo ideal. Pero 0.0 ya está bastante bien, pero con 5000 pares de datos. Profesor, ¿tengo que tener 5000 animales entonces para hacer eso? No, pues estamos hablando de datos desde que empezó tu establo. Acumula toda la información y tienes un montón de datos. De ahí la importancia de guardar los datos, pero no solamente que quede en la hoja amarillándose. Tienes que pasarlo a tu Excel y comenzar a trabajar toda la información. Ahí tenemos, necesitamos 5000 pares de datos. ¿Se puede hacer esto? Claro que sí. Yo ahorita, por suerte, no sé por qué, decidí hacer tesis conmigo la señorita. Hay una señorita que está interesada en calcular la heredabilidad de la clase de cadera en Rottweiler y Golden Retriever. Y está haciendo ahorita su proyecto, ya lo aprobaron, su proyecto de tesis. Y va a comenzar a trabajar, ya tiene la data ya, para estimar heredabilidad del carácter de clase de cadera. Y ya lo está haciendo. Está en octavo ciclo, y es de la tesis ya. Octavo ciclo ya aprobaron el proyecto. O sea, la chica va a terminar ya la carrera con el título en la mano ya, al toque. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué se puede hacerlo? Porque tengo la información, tengo la data. Ella consiguió la data, 600 animales que tiene, y con eso ya supere y hacemos la evaluación o los mixtos y obtenemos los valores de heredabilidad. Con suficiente data se puede hacer esa estimación. Entonces ya tenemos ahí este método, ¿correcto? Entonces ya hemos visto hasta acá los dos métodos de regresión. Hasta acá la parte fácil. Hasta acá fue lo facilito. Ahora viene lo difícil, el de correlación medios hermanos. Este método de correlación medios hermanos, como se encuentra, ya no trabajamos la regresión. Ahora ya no voy a trabajar con registro de papá y tampoco voy a trabajar con registro de mamá. Ya no necesito esa información. Lo que necesito es el registro de los hijos. Con esa información es con la que voy a trabajar. Ahí está, tenemos el registro de los hijos. ¿Dónde trabajo este método de correlación de los hermanos? En especies que tengamos una sola cría en cada parto. En vacuno, en alpacas, en llamas, en caballos. En estas especies se trabaja el método de correlación de medios hermanos. Ahora bien, en lo que se refiere al método de correlación de medios hermanos, buenas noches. Bueno, ya vamos a acabar, pero a menos no estoy. En el método de correlación de medios hermanos, ¿qué es lo que necesito? Ya, los grupos de medios hermanos. Para estos casos, estamos formando acá grupos de medios hermanos. Acá tenemos un grupito, ¿no? Acá tengo un grupo de medios hermanos, acá otro papá con otro grupo de medios hermanos y otro papá con otro grupo de medios hermanos. Sí, tengo grupos de medios hermanos. ¿Qué es lo que yo quiero aquí evaluar? Dos cosas. Aquí lo que se va a evaluar es la variación entre grupos de medios hermanos y la variación dentro del grupo de medios hermanos. Esas son las dos fuentes de variación que vamos a tomar en cuenta. Entonces, como estoy tomando en cuenta dos formas de variación, acá ya trabajan un modelo sencillo. Ya trabajan aquí los modelos lineales. ¿Se acuerdan cuando hicimos un chi cuadrado en estadística? Si ustedes escriben, ya, esos son modelos. Al final son modelos de análisis de varianza. Entonces vamos a aplicar todo eso en un modelo de análisis de varianza. El modelo es este. Ahí está. El I, que es el rendimiento fenotípico, depende de qué? De la media del efecto papá. Ahí está, el efecto papá. Y el error viene a ser el efecto que hay dentro de cada paquete. Entonces, este de acá, efecto papá, es esos grupos. 1, 2 y 3. Y el efecto error es dentro de este grupito. Esas son las dos fuentes que vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a pasar todo eso a la análisis de varianza, donde cada papá es como si fuese un tratamiento. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un tratamiento
idéntico, ya. Algo parecido con usted. Entonces vamos a pasar todo eso a un cuadrito de análisis de varianza, que es el que tenemos acá. Vamos a desarrollarlo paso por paso. En ese cuadrito, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Primero debo tomar en cuenta la fuente de variación. Ahí están las dos fuentes de variación. Entre papás y entre progenitor. Entre papás, entre grupo de medios hermanos. Está, grupo de medios hermanos. Entre progenie, dentro de grupos de medios hermanos. Acá, dentro de ese grupito. Dentro de ese grupito y dentro de ese grupito. Y este más este me da un total. ¿Se acuerdan que estadística qué cosa era GL? ¿Qué cosa era GL? Grados de libertad. Los grados de libertad, ¿cómo lo obtenemos? Pues muy fácil. Es la cantidad de papás menos 1. De este ejemplito, ¿cuántos grados de libertad tendría? 2 grados de libertad. Muy bien. Entre progenie, ¿cómo calculo los grados de libertad? Va a ser K menos 1 por cantidad de papás. ¿Qué cosa es K? K es el número de hijos por cada papá. Son como repeticiones. Aquí, ¿cuántos hijos tiene cada papá? 3. 3 menos 1 por 3. 6 grados de libertad. Es lo que tenemos en este caso. Y finalmente, el total. En el total, lo siento, profesor chato que venga. En el caso del total, S por K menos 1, ¿cuántos papás hay? 3. ¿Cuántos hijos por papá? 3. ¿3 por 3? 3 por 3. 9 menos 1. 8. Entonces acá tendremos 8 grados de libertad. Si se dan cuenta, con la suma también cuadra. 2 más 6, 8. También sale. Se supone que va a salir así. La que está acá es la suma de cuadrados. Acá no se preocupen. La suma de cuadrados es un procedimiento muy aritmético, matemático y largo, de cuando se obtiene suma de cuadrado de papás y suma de cuadrado de medios hermanos. No es otra cosa más que sumar las diferencias cuadráticas de cada individuo. No se preocupen, en el examen se da ese dato. Van a tener como dato la suma de cuadrados. Se supone que tenemos que calcularlo con el Excel, pero no tenemos máquinas, ya. Vamos a hacerlo así, todo manualmente, así que la suma de cuadrados, para no gastar tanto tiempo, se le va a dar como dato, ¿ya? Pero este acá no, cuadrado medio, esto sí lo tiene que calcular. ¿Cómo estimamos cuadrado medio? Es suma de cuadrado entre grado de libertad me da cuadrado medio de papás. Suma de cuadrados entre este grado de libertad me da cuadrado medio de medios hermanos. Así se obtiene el cuadrado medio. Ese es el CM, cuadrados medios. Y una vez que ya tengo el cuadrado medio, lo vamos a igualar con el cuadrado medio esperado. Entre papás, ¿cuál es el cuadrado medio esperado? Varianza de medios hermanos, más K veces varianza de papás. Y entre progenie, el cuadrado medio esperado es varianza de medios hermanos. Estas dos de acá se igualan y se igualan a estas dos de acá. ¿Cuál es nuestro objetivo? Estimar estas dos varianzas, la de papás y la de medios hermanos. La de papás y la de medios hermanos. Esas son las dos varianzas que yo quiero calcular. Entonces, la de medios hermanos era más fácil, la varianza de medios hermanos de frente es cuadrado medio de medios hermanos. Ya, esta fue facilita, tanto que sale eso. La varianza de papás. A ver, despejen cómo calculo la varianza de papás. Yo quiero ir acá solito. ¿Cómo pasa al otro lado? Cuadrado medio de papás menos varianza de medios hermanos, que ya la tengo acá, sobre K. Listo, ya tengo entonces la varianza de papás. Ya tengo las dos varianzas que a mí me interesaban. Con esta información ya se puede calcular la heredad. Ya. Pero un momentito, la vida no es fácil, así que tampoco facilita. Pero ¿qué sucede si tenemos diferente cantidad de hijos por cada papá? Es decir, acá
Yo tengo 3, ya facilito, K vale 3. Pero ¿qué pasa si tengo papá que tiene 3 hijos, otro papá que tiene 2 hijos y otro papá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos? Miren, el valor de K ya no es 3. Tampoco pueden decir que el valor de K es 5 más 2 más 3 entre 3, no, tampoco. Para este caso, cuando tengo diferente cantidad de hijos por cada papá, recalculo el valor de K con esta fórmula fácil de memorizar. Ahí está. ¿Cómo calculamos el valor nuevo de K? Es 1 entre S menos 1, siendo S el número de papás, por N. N es el número total de hijos, menos la sumatoria de la cantidad de hijos de cada papá al cuadrado entre el total de los hijos. Y con eso obtenemos el nuevo valor de K. ¿Se entiende esa fórmula o quieren que haga un ejemplito de esa? Ya, buen ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito con ese que está ahí al fondo. Entonces, para este caso, ¿cuál será el nuevo valor de K? Vamos a ver. K es igual a 1 entre S menos 1. ¿Aquí cuánto es S? 3 menos 1. Por ¿cuántos hijos hay en total? 5 más 2 más 3, 10. Menos división, acá también 10. Ahora me pide sumatoria de la cantidad de hijos de cada papá al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Más 4. Más 25. 25 más 4. 25 más 4. Más 9. Entre 10. 10 menos 3.8. Entre 2. 3.1. Ya está. Ese es el nuevo valor de K. Ya tenemos entonces el K ponderado. Esto es en caso de que yo tenga igual cantidad de hijos, K vale 3, pero si tengo diferente, aplico la formulita y me da en este caso 3.1. No prepare esa decimal, está igual 3.1. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo hallar K, ya sé cómo hallar la varianza de medio hermano y ya sé cómo sacar la varianza de papás. ¿Y de dónde sale la heredabilidad? Pues veamos. La fórmula de heredabilidad, ¿cuál era? La fórmula de heredabilidad era varianza aditiva sobre varianza fenotípica. Eso es lo que yo necesito, estas dos. Pero tomen en cuenta que la varianza entre papás es igual a la covarianza de los hermanos. Ya. Entonces, varianza de papás es igual a la covarianza de medios hermanos. Y la covarianza de medios hermanos es un cuarto de la variación aditiva. O sea, varianza aditiva sobre 4. Si yo quiero la varianza aditiva solita y este 4 pasa por allá, ¿cómo pasa? Multiplicando. O sea que la varianza aditiva, ¿aquí qué cosa es? Varianza aditiva es 4 veces varianza de papás. Ya está, ya tengo la varianza aditiva. Me falta la varianza fenotípica, pero como ustedes ya saben, la varianza fenotípica es la suma de todas las varianzas. Aquí solo tengo dos varianzas, la de medios hermanos y la de papás. O sea, que sumo todas esas. Varianza de papás más la varianza de medios hermanos. Listo, con eso ya estimo la heredabilidad mediante el método de correlación de medios hermanos. ¿Ya está? La heredabilidad entonces va a ser 4 veces varianza de papás entre varianza de papás más varianza de medios hermanos. Listo. Está en la estimación de la heredabilidad. Por si acaso, esto que está acá, sin el 4, lo que está aquí, esto se conoce como correlación intraclase entre medios hermanos. Esto le llaman T, así le llaman T. Entonces, heredabilidad es igual a 4 por T. Así también le llaman. Y yo el T es todo lo que está aquí en el circulito. Ese es el T. Muy bien, ya tenemos entonces la estimación de la heredabilidad por correlación medios hermanos. Pero se acuerdan que les dije al inicio, siempre cuando calculamos la heredabilidad, ¿con qué más lo ponemos? Su desviación estándar o error
Entonces, a pedido de ustedes, ahí está su fórmula de error estándar o de desviación estándar. No es muy complicado, ¿ah? Va a ser 4 por raíz 2 por 1 menos t. ¿Cómo calculo t? Si tengo este dato, ¿cómo hay t? Heredabilidad. Ya está, facilito. Por 1 más k, ya sabemos cómo estimarlo. Menos 1 por t entre k por k menos 1 por s menos 1. Ese también ya lo tengo. Ya tengo por la data, entonces ya puedo estimar mi error estándar de la heredabilidad o el método de correlación de medios cerrados. Bien, entonces ya está todo esto calculado. Con esto ya tenemos los 3 métodos: de la regresión de los padres con los hijos, regresión de uno de los padres con los hijos y el de correlación de medios hermanos. Este método no es muy utilizado, pero aún así tiene validez, por si acaso. Yo lo publiqué hace unos años, en el 2022, justo el 20 de septiembre. Acá se publicó la heredabilidad de caracteres de cabello en primer paso. Es un estudio preliminar. Ahí se publicó en el journal, no que se presentaron, y al final tenemos ya referencias de lo que es con el método de correlación de medios hermanos, la estimación de este carácter. Ahora ya he hecho otro modelo más avanzado que ya pues, te da valores más precisos, pero este de acá se inició. A partir de ahí se comienza a trabajar. Muy bien. Entonces recuerden al final, la heredabilidad mide la importancia del valor aditivo en el rendimiento de un animal. No cambia cualquier expectativa de la herencia mendeliana. Ojo, sigue siendo mitad papá y mitad mamá. Eso no va a cambiar. Sirve para estimar valor genético de la progenie. Y acá se ve una nueva formulita. El valor de cría se puede obtener también mediante heredabilidad del rendimiento por rendimiento del individuo que estoy evaluando menos el promedio de la población. Así también se puede estimar el valor de cría. Ya tenemos hasta ahorita 2 formulitas para estimar el valor de cría. La anterior utilizaba los hijos, ahora utilizo el rendimiento del mismo individuo. ¿Está? Su estimación de valor de cría. Se mantiene constante por varias generaciones y la heredabilidad puede ser más precisa, con más información y con mejor información. Si a estos valores de estimación de la heredabilidad en el análisis de varianza coloco el efecto de tamaño de la masa, el efecto sexo, el efecto corral, etc., el error se hace más chiquito y entonces la estimación va a ser más precisa. Pero obviamente, si es que dispongo de la información, de ahí la importancia de hacer bien los registros productivos y meter toda esa data para que tengamos una estimación del parámetro genético más precisa y confiable. Bien, ¿hasta acá preguntas? Por si acaso, algo parecido vamos a ver la próxima semana cuando vemos repetibilidad. Ahora que ya saben el caso de calculadora científica, ya saben el coeficiente de regresión, ya ahora sí, listo, van a tener para la siguiente semana, va a ser que sea muchísimo más sencillo. ¿Bien? Ok, tomen agua, tienen las piernas y nos vemos en el 7º piso. Ya usen la escalera, no están usando. Se para más lograr el ascensor. La escalera también.